El hombre, al estar condenado a ser libre, lleva sobre sus hombros el peso íntegro del mundo. Es responsable del mundo y de sí mismo en tanto que manera de ser. Esa responsabilidad absoluta no es, por lo demás, aceptación. Es simple reivindicación lógica de las consecuencias de nuestra libertad. Jean-Paul Sartre, El ser y la nada. Cuarta parte, capítulo 1.3. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre nació en París en 1905. Cuando tenía 2 años falleció su padre y quedó al cuidado de su madre y sus abuelos maternos. Jean-Paul pasó por varias escuelas, pero completó su enseñanza básica con maestros privados y luego ingresó en el Liceo o Escuela Normal de París. La familia materna y el abuelo son de apellido Schweitzer. Los Schweitzer es un apellido muy importante porque Albert Schweitzer, premio Nobel de la Paz, era un pastor protestante, médico y músico que vivió bastante tiempo en África y que es mundialmente famoso por su pensamiento y por sus obras. Y esta es la familia materna, es decir, que él fue criado por los Schweitzer como hijo único. En su autobiografía novelada Las Palabras, él cuenta un poco cómo fue esta infancia mimada, hijo único, con su madre, con su abuelo, la falta, digamos, de un hombre, aunque el abuelo hacía de autoridad. Escuela primaria, secundaria, era un nene lindo, con bucles. Esto llama la atención porque siempre fue famoso por su fealdad. Tiene una infancia en la que se le da mucha importancia como niño y según él mismo cuenta o rememora, la escritura y el escribir en su hogar era algo prestigioso y casi como una misión. Conoce a los grandes filósofos franceses, Descartes fundamentalmente, se interioriza muy rápidamente del pensamiento contemporáneo europeo y cuando tiene la oportunidad de ir a Berlín a estudiar fenomenología, conoce el pensamiento de un filósofo que en aquel momento ya estaba teniendo muchísima trascendencia, que es Martin Heidegger. Él hace esta especie de estadía, de stage, de pasantía en Alemania, y ahí estudia el tema de la conciencia y el tema de la intencionalidad, lo que se llama la fenomenología. Es una corriente filosófica. Y esta corriente filosófica es lo que a él le hace elaborar una serie de textos, algunos breves, otros como lo imaginario un poquito más amplios, en los que él pone allá en funcionamiento la bibliografía que leyó y todas estas cuestiones que tienen que ver con el tema de la conciencia. La fenomenología es una corriente filosófica muy en boga en esa época y todavía aún, ¿no? Que tiene mucha influencia en el medio. Precisamente la fenomenología, el existencialismo como doctrina, la fenomenología como método, el existencialismo como doctrina y posteriormente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el marxismo, son las 3 fuentes fundamentales a partir de las cuales el pensamiento de Sartre se expresa con una amplitud muy grande y, como les dije recién, de mucha trascendencia. De vuelta en París, en 1929, Sartre formó pareja con su condiscípula Simone de Beauvoir, quien sería su compañera hasta el fin de su vida, y se dedicó a la enseñanza de la filosofía. Entre 1935 y 1936, escribió La trascendencia del ego y La imaginación. Estas obras inaugurarían el primer período de su obra.
La obra de Sartre pasa por varios periodos. El primer periodo, que va de los años 1935 al año 1943-44 aproximadamente, fundamentalmente la obra anterior al Ser y la Nada que más remarcamos es El bosquejo de una teoría de las emociones, y en esta obra y en los textos literarios de Imaginaire o los textos de Baudelaire muestra lo que él llama la trascendencia del ego. La trascendencia del ego es el yo puesto precisamente como pivote del mundo y la reflexión del mundo a partir del ego. El yo como centro fundamental de un mundo que siempre es un presente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. En 1939 dio a conocer un volumen de cuentos, El Muro, y un ensayo filosófico, siempre dentro de la corriente fenomenológica, El bosquejo de una teoría de las emociones. Muestra que las emociones son periféricas, esto es, que no surgen de lo que podríamos llamar la interioridad humanas y se van hacia afuera, sino que al contrario, las emociones son una suerte de resultado de la experiencia del mundo. Esta experiencia del mundo que él registra en esta obra, Bosquejo de una teoría de las emociones, es decisiva porque después en las obras posteriores de la década siguiente, El Ser y la Nada, e inclusive La Náusea, que es una novela que la precede, va a insistir muchísimo en la relación entre el mundo y el yo. Es interesante La Náusea. Es el mundo de una persona que, creo en mi interpretación, no puede tomar contacto con nosotros. Especialmente una especie de fóbico, ¿no? Que le cuesta tomar contacto con nosotros, que ve pasar las cosas, que las ve suceder, ¿no? Y que adoptan incluso dentro de esta lejanía, esta distancia que tiene respecto de la vida, las cosas adoptan formas, texturas raras, ¿no? Es decir, que no es que tenga alucinaciones, pero las cosas pierden su sentido convencional. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se desprende de ese significado? ¿Qué sentido tienen las cosas? Y van perdiendo el sentido. Y en la medida en que van perdiendo el sentido, adquieren una consistencia extraña, rara. Es una novela para leer. La Náusea es la historia de un drama de conocimiento inabordable, es el drama de Roquentin. Que encamina el conocimiento en el sentido del diccionario, al mismo tiempo en su vivir desolado ya encarna de un modo no sabido el conocimiento, y el conocimiento es una revelación que implica la náusea, es el precio del conocer, es el precio de entrar en contacto con las cosas. Una de las cosas que Roquentin, el protagonista, toma en cuenta es la inexistencia del pasado. Precisamente lo que revela esta novela es que el hombre es un puro presente, y a lo sumo, a lo que apunta es hacia un futuro. Pero el pasado, que generalmente nosotros creemos que es constitutivo, en el protagonista de esta novela y después en El Ser y la Nada, se va a presentar como algo deficiente, como algo inexistente y como algo que nosotros construimos a partir del presente. Al declararse la Segunda Guerra Mundial, Sartre prestó servicio en la unidad de meteorología en Nancy. En junio de 1940 fue hecho prisionero y trasladado a Alemania. Entre los años 1940 y 1941 es prisionero de los alemanes, y en el campo de concentración donde está, en ningún momento deja de dictar sus, digamos, lecciones muy anormales, muy discontinuas de filosofía, pero no está mucho tiempo detenido, no alcanza a ser un año. En el campo de prisioneros, Sartre releyó el libro Ser y Tiempo de Martin Heidegger. De las notas de esa lectura surgió El Ser y la Nada, obra que inició la segunda etapa de la obra de Sartre. Sartre escribe esta obra durante la Segunda Guerra Mundial,
en los años 40, en circunstancias que tienen que ver con una ocupación militar nazi. Él escribe esta obra, creo que la publica en el año 43, bajo la ocupación alemana, y allí él elabora una serie de conceptos que son un poco el núcleo y la raíz de lo que va a ser la filosofía existencial o la filosofía de Sartre, como no tanto la intencionalidad de la conciencia, que ya proviene de las obras anteriores, de estos temas de la filosofía meditando la psicología, sino el tema de la libertad, el tema de la responsabilidad, el tema de la muerte, el tema de la mirada del otro, la mala fe. Son estos conceptos que después él va a poner en funcionamiento en sus dramas, en las obras de teatro. Es decir, los personajes y las tramas de las obras de teatro van a mostrar un poco aquello en situaciones vividas, en situaciones variadas, estos conceptos que él elabora en El ser y la nada. El ser y la nada, que inauguró la corriente filosófica llamada existencialismo, era un diálogo crítico y riguroso con la tradición filosófica. Para Sartre, el ser del hombre es su libertad. La conciencia no es un objeto dado una vez y para siempre. Es espontaneidad, temporalidad y libertad. No hay una esencia humana a la que los individuos se ajusten. La existencia de cada uno, al ir realizando su libertad en las diversas situaciones que le toca vivir, determina su ser. Este es el sentido de la famosa frase de Sartre: en el hombre, la existencia precede a la esencia. Cualquier argumento o pensamiento nuestro que dice que estamos justificados por una elección, por algo externo, exterior, impuesto, es de mala fe. La mala fe consiste en eso, en tirar la pelota para afuera, en justificar nuestras decisiones por la decisión de otros. Las decisiones son nuestras y esa es la responsabilidad que nos da una libertad. Es decir, estamos condenados, famosa frase de Sartre, a ser libres. No podemos evitar ser libres. Jean-Paul Sartre. El hombre se hace a sí mismo. Su ser no está predeterminado. Lo que cada uno llega a ser depende de sus elecciones. La libertad pertenece a la estructura misma de la conciencia. En ese sentido, dice Sartre, se está condenado a ser libre. No se puede dejar de elegir y, por lo tanto, de exponerse al fracaso. Nosotros, dice Sartre, somos un ser para sí. No somos un ser en sí. El ser en sí no tiene fisura, es redondo, es una bola, es en sí. Pero un ser para sí, el para implica una relación. Nosotros nos relacionamos con nosotros mismos. Un auto no se relaciona con su ser auto. Está para ser manejado, punto. Pero nosotros nos relacionamos con nosotros mismos. Y esta relación que tenemos con nosotros mismos, que es el movimiento de la conciencia, es un movimiento también de libertad. Y esto no se puede llenar con nada. No se puede llenar con lucha de clases, no se puede llenar con papá, no se puede llenar con inconsciente, no se puede llenar con nada. Estamos irremediablemente extraviados respecto de cualquier sustancia. No somos sustancia, somos sujetos, pero un sujeto partido. Hay que entender el final del ser y la nada. El hombre es una pasión inútil en el sentido de que al no tener trascendencia, al no tener pasado, al vivir un puro presente y que su futuro se resuelva en una serie de incertidumbres, eso da pie a que el hombre realmente se sienta a sí mismo como un ser arrojado, yecto, que es una terminología muy cara a los existencialistas. El ser y la nada
catapultó a su autor a la fama internacionalmente. Al finalizar la guerra, Sartre abandonó la actividad docente para vivir de su trabajo como escritor. La resolución fue facilitada por el éxito de 3 novelas que integró bajo un título común y sugestivo: Los caminos de la libertad. A partir de entonces, publicó numerosos artículos sobre diferentes temas y presentó varias obras teatrales, entre ellas Las moscas y Las manos sucias. Las obras de teatro reflejan constantemente cuáles son los malestares de la sociedad contemporánea, y en este sentido, tal vez la obra de teatro más decisiva, que más trascendencia tuvo y que muchas veces se representó inclusive en Argentina, es Las moscas, en donde hace una relectura de la tragedia que sufre la ciudad de Tebas y la transmite a la tragedia que viven las ciudades europeas acosadas por la guerra. En este sentido, Juan Pablo Sartre asume la muerte de Dios, declara que el mundo que nosotros vivimos es un mundo vacío, un mundo sin ningún tipo de trascendencia, un mundo en el cual el hombre no tiene ninguna responsabilidad trascendente salvo tal vez sus coetáneos, y esta trascendencia, esta falta de trascendencia la debe resolver con una responsabilidad que tiene hacia sí mismo y hacia sus coetáneos. Pues Las manos sucias es fascinante, es una historia que la política latinoamericana ha constituido también. Es una situación ficticia: alguien debe dar muerte al jefe del partido político que se opone a un Frente Amplio. Le da muerte en nombre de una célula de ese mismo partido, enemiga de las amplias alianzas. Con el tiempo, esa misma célula toma la política de alianzas amplias, pero el que lo mató al jefe partidario va preso. Cuando vuelve se encuentran con sus excompañeros opinando lo mismo y haciendo lo mismo que el que él había matado, el famoso Joereder. Y Hugo, que es el gran personaje que conmovía la conciencia de los años 60, se siente solo con un crimen. Entonces el crimen aparece entonces con ese sentimiento de gratuidad. Él piensa, diría lo griego, trágico, lo piensa en términos de una conciencia política abierta, superpuesta, como digo, paradojal, es decir, que tiene varios sistemas de finalidad al mismo tiempo y ninguno cuenta con la garantía de tener su propia raíz en la autenticidad, en la racionalidad. Y la vida sería así, ¿no? En 1945, Sartre pronunció una célebre conferencia: El existencialismo es un humanismo, donde defendió la necesidad del compromiso histórico. Solo en virtud de este compromiso radical, afirmó, puede aún hablarse de humanismo. Es esa exigencia de compromiso lo que abre su tercera etapa al acercarlo al marxismo, aunque no al estalinismo. El humanismo, en concreto, es la idea de un hombre solo, cuya única vinculación es con sí mismo y cuya única responsabilidad es consigo mismo. A partir del año 1950, Sartre da un giro decisivo a su obra filosófica y a su pensamiento. Si bien siempre estuvo cerca del marxismo, y si bien siempre entendió que el marxismo era una filosofía liberadora, a partir de esta época piensa que el marxismo es la única alternativa que le queda a la humanidad para liberarse, y entonces empieza a considerar todas las obras anteriores a una obra que empieza a escribir en ese tiempo, que va a publicar un poco más tarde, que es la Crítica de razón dialéctica. Empieza a concebir esas obras anteriores, como recién les dije, como una suerte de pensamiento que él vincula con un propio pasado burgués y que él mismo denosta y que él mismo intenta decir que pertenece al pasado. Y el marxismo es la filosofía que interpretó de la mejor manera
más científica, más racional y más revolucionaria, entendió los procesos históricos. ¿Cómo hago yo para integrarme o integrar el pensamiento marxista, pero al mismo tiempo sin perder esta filosofía del individuo, de la libertad? Porque no quiero un marxismo de aparato, no quiero un marxismo burocrático, donde se baja y se levanta el dedo. No, ese no es quiero un socialismo en libertad. Por lo tanto, me voy a poner, y se puso, hasta la crítica de la razón dialéctica, libro de 1960, un par de años, a ver cómo él podía conjugar y componer la filosofía de la libertad con el marxismo y la historia. Y ese fue su trabajo en un libro imposible, que es la crítica de la razón dialéctica, que la escribió tomando más o menos, según él, más de 20 anfetaminas por día, cosa que no le creo, pues si voy a tener un paro cardíaco a la semana, pero eso es lo que más o menos se reconoce. Yo recuerdo con verdadera simpatía el prólogo a la crítica de la razón dialéctica, que se llama Cuestiones de método. Es su crítica a la izquierda esquemática. Es la crítica a la izquierda que dice cosas fundamentales pero abstractas. Eso me parece que hoy tiene validez, esa crítica. Y el prólogo, en el año, principios de los 60, a Los Condenados de la Tierra de Frank Fanon, que es una pieza muy recordable, donde Sartre se inclina por la violencia, pero como una especie de desnudamiento basado en su filosofía de las esencias, digamos, de buscar la esencia reveladora de la condición de la libertad. En 1964, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura, pero él lo rechazó por considerarlo un premio burgués. En cambio, sí aceptó integrar el famoso Tribunal Russell para condenar los crímenes de guerra norteamericanos en Corea y Vietnam. Las dos imágenes finales de Sartre son el rechazo al premio Nobel y su vinculación con un grupo político con el cual hay célebres imágenes. Hoy aparecía vendiendo La Cause Prolétaire, un periódico maoísta, en la calle repartiendo a transeúntes que no sabes que hoy están convertidos en transeúntes célebres. Rechazan un diario de Sartre. Hay gente que pasa rápido por París mientras Sartre va ofreciendo el periódico maoísta, bajo el impulso de uno de sus discípulos de la época. No ha habido en la historia del pensamiento, en la historia de la filosofía sin duda, y yo diría que hasta en la historia de la literatura, un tipo tan mundialmente famoso como Sartre. No había rincón del mundo que no se lo conociera. Él adoptaba posiciones muy tajantes, muy terminantes y casi secas, ¿no? Pero deshojando la Margarita y leyendo cosas que estuve leyendo últimamente, te encontrás con un hombre que muchos más años de lo que uno cree vivió bastante solo, aún en la fama, y con muy pocos interlocutores, y con mucha modestia y mucha humildad. En 1973, Sartre quedó ciego y se vio imposibilitado de leer o escribir. Víctima de un edema pulmonar, murió en París el 15 de abril de 1980. Cuando Sartre muere, en París, se produce un fenómeno extraordinario, que es la cantidad de gente que fluye hacia el cementerio para despedir los restos mortales de él. Hasta tal extremo, es tan intensa, es tan grande la cantidad de gente que ni siquiera Simone de Beauvoir prácticamente puede llegar a la tumba a despedir los restos mortales de quien fuera su amante y su pareja. La figura de Jean-Paul Sartre, tanto como el existencialismo ateo que defendió en sus novelas, cuentos, obras teatrales y ensayos filosóficos, marcó a fuego la cultura occidental de la segunda mitad del siglo XX. Preocupado por la existencia del hombre concreto, Sartre expuso que el hombre es su libertad,
y alzó un llamado radical a la responsabilidad individual y al compromiso histórico. Apuesto a que comprenderé mejor al hombre y el vínculo entre el ser del hombre y el ser de todos los entes si sigo la indicación del pensamiento simbólico. Paul Ricoeur, La simbólica del mal. Paul Ricoeur. Paul Ricoeur nació el 27 de febrero de 1913 en Valence, Francia, en el seno de una familia protestante. Su madre muere al nacer él y por esas vicisitudes de la familia jamás la familia le habló de quién era su madre. Él muere, cuando él muere, tiene todavía en la cabecera de su cama 2 fotografías de diferentes mujeres porque no sabía cuál de las 2 era su madre. Su padre muere al año en la Guerra del 14, con lo cual él crece como un enorme agujero negro, que es el agujero negro de sus orígenes directos. Lo educan sus abuelos, pero de esos orígenes directos. Y considero que Ricoeur está muy marcado por el juego de la presencia-ausencia en su filosofía. Era un gran devorador de libros desde chico. Tal es así que cuando iba a la escuela, es como que los maestros le llamaban la atención porque él cuando nosotros estaban aprendiendo, ya en las vacaciones se había leído todo lo que correspondía a ese curso y por tanto estaba como adelantado. Otro aspecto importante de su vida es la fuerte educación literaria y religiosa al mismo tiempo dentro del contexto de la iglesia protestante luterana. Ricoeur recibió una beca para costear sus estudios. Al ingresar al Liceo de Rennes, parecía inclinado a la literatura. Pero es aquí que se dan los últimos años del secundario, del liceo, el encuentro con un gran profesor de filosofía, un profesor, Roland Dalvier era su nombre, era un oficial de la Marina francesa que era profesor de filosofía y del cual él aprendió antes que nada, en primer lugar, una primera actitud. Este hombre tenía una formación tomista, neotomista, es decir, inspirada en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, pero al mismo tiempo era un hombre muy abierto a las problemáticas contemporáneas. Ricoeur estudió en la Universidad de Rennes, donde obtuvo su licencia de filosofía en 1933. Luego, en 1934, se trasladó a la Sorbona. Descubrió allí la fenomenología de Edmund Husserl y comenzó a participar en las reuniones que organizaba el filósofo Gabriel Marcel. Gabriel Marcel fue su gran maestro. Los viernes en la casa de Gabriel Marcel, donde se reunían jóvenes filósofos, era un momento grande, dice él, de aprendizaje,
donde cada uno era llamado no a repetir discursos que ya sabía, sino a enfrentarse con problemas concretos de la existencia humana y a tratar de aportar una reflexión. Primero una descripción del problema, una exposición fenomenológica del problema, para justamente llevarla después a un segundo plano de una reflexión segunda, que es cuál es el sentido de esa experiencia. Dos de las grandes influencias en la formación de Ricoeur fueron Husserl, con su exigencia de rigurosidad metodológica, y Marcel, con su exigencia de compromiso existencial. La tercera influencia es la de Jean Nabert. Jean Nabert, un filósofo que ha escrito dos grandes libros sobre todo, uno sobre la libertad y otro ensayo sobre el mal, que son dos temas esenciales en el mismo Paul Ricoeur y que forman como el punto en el cual la dimensión existencial y la dimensión metodológica, fenomenológica se unifican, que es en la reflexividad del yo filosófico, del yo que reflexiona filosóficamente. Una reflexión nutrida por el contenido de la existencia, articulada por la metodología fenomenológica y unificada en una reflexión que el pensador siempre hace. Ese espíritu reflexivo, de alguna manera, lo obtiene él, lo extrae de Jean Nabert, junto con dos grandes contenidos que para él son la relación entre la libertad y el problema del mal. En 1935 obtuvo la agregación de filosofía en la Sorbona. Ese mismo año comenzó a enseñar en Colmar, Alsacia. Hacia 1939, Ricoeur se trasladó a la Universidad de Múnich y permaneció allí hasta el estallido de la guerra. Volvió entonces a Francia y fue movilizado. Él mismo es llamado a la Segunda Guerra Mundial como oficial, ¿no? Como oficial de reserva, ¿no? Precisamente él estaba comandando como un pelotón que en un determinado momento bombardeaba en el frente alemán, en el frente alemán, que los bombardeó durante 2 días, y de una cantidad de, no sé, de 300 soldados que eran, quedaron 40 o 50, y al mismo tiempo él quedó desligado, su pelotón quedó desligado de las líneas de sus compañeros que venían como pelotones paralelos, al quedar desvinculado quedó solo, hasta que llegaron casi como trinchera a trinchera, y los oficiales alemanes le decían que se rindieran, porque si no, no le iba a quedar otra salida que eliminarlos a todos y seguirlos bombardeando hasta tomarlos al final. Entonces él se consulta con el capellán católico, que también había sobrevivido en el combate, y deciden rendirse. Son llevados por los oficiales alemanes como prisioneros a un campo de concentración del ejército alemán en la Pomerania, que es allá en el límite con Polonia, ¿no? En la zona bien al este de Alemania. Cuando está en el campo de prisioneros, un poco como para no volverse loco, para sostenerse en una disciplina y como acción de resistencia, puesto que Husserl había sido depuesto de sus cátedras por Hitler, decide empezar a traducir el libro de Husserl, Ideas 1, con un lápiz, sin goma, sin diccionario, nada más que un lápiz. Y toma ese libro, y es muy interesante verlo, ahora está casi como en un museo, está escrito entre líneas, cada línea de alemán, una línea en francés, y todos los comentarios de él alrededor. Mientras está escribiendo este libro, Ricoeur está viviendo una situación muy extrema, donde él luego en algunas entrevistas va a hablar que su experiencia era de lo inhumano en lo humano, mezclado. Y claro, frente a estas posturas filosóficas del cogito, del hombre cuerpo por un lado, alma por el otro, pero sobre todo del hombre capaz de pensar, del hombre abstracto, del hombre que piensa, él se da cuenta que estamos mechados de inhumanidad, pero lo va viviendo en su contacto diario con los prisioneros y con sus carceleros. Por eso
en esa experiencia nace su libro de lo voluntario y lo involuntario, que tiene la disciplina de la fenomenología, el rigor del método fenomenológico, y que después Ricoeur mismo va a decir que lo escribió como un complemento a la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty. Al finalizar la guerra, Ricoeur fue liberado. Ejerció como profesor en el colegio Cévenol, en Chambon-sur-Lignon, y continuó sus estudios de fenomenología. Cuando vuelve de la guerra, él ya tenía 2 hijos, previos a la guerra, ya tenía 2 hijos. Nace su tercer hijo, que era el hijo de la paz, el hijo del momento, de la alegría y del reencuentro. Un hijo que después fue una terrible tragedia para él, porque ya cuando tenía más de 30 años este hijo se suicidó, y para un filósofo del sentido como es Ricoeur, que su hijo, el no haber podido acompañar, salvar a su hijo del suicidio, fue para él una tragedia también muy profunda. En 1948 publicó su trabajo Gabriel Marcel y Karl Jaspers, Filosofía de la miseria y Filosofía de la paradoja. En 1950 apareció en Francia su traducción de Ideas I, de Husserl. A la vez, sostuvo su tesis de doctorado, Lo voluntario y lo involuntario, que sería publicada ese mismo año. La filosofía de la voluntad de Ricoeur tiene 2 aspectos, 2 partes. La primera es donde él trata de mostrar este involuntario mechado con lo involuntario, esta inhumanidad mechada en la humanidad. Y después, también debido a la experiencia que acaba de pasar, su gran preocupación es el mal. El mal. Pero al observar se da cuenta que los seres humanos no logramos expresar el mal en forma directa, sino siempre es en forma simbólica, o bien por quejas, o bien por lenguajes míticos, o bien por gestos, pero siempre está mediatizado a través de algo que dice más de lo que en sí dice, que es el símbolo. Entonces Ricoeur, que estaba trabajando con el método fenomenológico, cuando se pone a estudiar el problema del mal, se da cuenta de que tiene que recurrir a otro método. No es que el método fenomenológico no sirve más, no sirve para recoger ciertas experiencias humanas que solo se dicen de forma indirecta con lenguajes quebrados, como son lenguajes simbólicos. Y es así que Ricoeur pasa entonces a lo que diríamos, lo que él después va a llamar el injerto hermenéutico en la fenomenología. El estudio fenomenológico de lo voluntario y lo involuntario lleva a Ricoeur a las puertas de su propio desarrollo filosófico, en el que se acostumbra a señalar varias etapas, la primera de las cuales tiene que ver con el estudio de los mitos y de la simbólica del mal. Acá juega un papel fundamental en esta primera etapa la noción de símbolo, es decir, la posibilidad de leer y de interpretar lo que se dice en los mitos viene dada a partir de la lectura y de la interpretación del símbolo, a partir de la noción del símbolo como aquello que da que pensar, aquello que libera sentido. Es decir, en tanto que el mito está estructurado como una suerte de símbolos que se enhebran entre sí, esta lectura y esta interpretación del símbolo como liberador de sentido permite justamente ver y comprender lo que se juega realmente en un mito, que está mucho más allá del relato inmediato y literal. Ricoeur lo que pretende ir es al origen profundo de la experiencia del mal y a la pregunta por dónde ingresa el mal en el hombre, ¿no? ¿Por dónde ingresa el mal en el hombre? Y justamente el mal ingresa en el hombre por lo más grande que hay en el hombre, que es esta paradoja de finitud e infinitud que hay en el hombre, ¿no? De que el hombre que desea lo infinito y que por otro lado es un yo carnal, finito, ¿no?
Ahí donde está su grandeza está también la posibilidad de su soberbia, la posibilidad de ponerse contra su ser y contra el ser, y ahí anida el mal en el cual ya estamos involucrados, en el cual ya originalmente en la historia estamos involucrados en el mal, y que por tanto es siempre necesaria una labor de pacificación del hombre, de reconciliación del hombre, de reconocimiento de él de cómo está hecho y de qué es necesario que tome en cuenta para no dejarse atrapar, digamos, por las formas más horribles, más de terror que produce el mal cuando entra en la historia, sobre todo de la mano del poder político. Entre 1955 y 1960 aparecieron sus libros El hombre falible y la simbólica del mal. En 1957 fue nombrado profesor de Filosofía General en la Universidad de París, La Sorbona. A esta primera etapa le sigue una segunda, también muy importante, con mucho peso, en este caso no solamente para el terreno filosófico, sino también, y fundamentalmente diría, para el terreno psicológico también, para todo el ámbito de la psicología, que es la etapa en la cual Ricoeur se consagra al estudio de Freud, a través de la obra fundamental que es de la interpretación Essai sur Freud, en el original francés, que se tradujo al español como Freud, una interpretación de la cultura. La característica central que habría que mencionar acá es que el símbolo sigue teniendo un protagonismo muy importante, pero con la diferencia que en este caso el símbolo deja de ser entendido exclusivamente en el terreno religioso, como sí ocurría en la etapa anterior en el caso de los mitos. Es decir, toda obra de la cultura, en tanto que análoga de los sueños en Freud, es interpretada también como símbolo. Es decir, toda obra cultural humana es también un símbolo. Esto le permite a Ricoeur extender el análisis del símbolo desde ya, pero además, y yendo un poco a lo que decíamos con respecto a el origen de su pensamiento, le permite romper, en sus propias palabras, con toda forma de idealismo, subjetivismo o solipsismo. Él dice, la modernidad se basó en una concepción cartesiana del yo, como si el yo fuera transparente inmediatamente a sí mismo. En cambio, el yo humano, el yo carnal, el yo encarnado que él aprende de Gabriel Marcel, es opaco para sí mismo. Él tiene una frase que me encanta y que dice, yo soy inconmensurablemente más de lo que yo sé de mí. Es decir, soy insondable para mí mismo. Yo soy, tengo la certeza de que soy y existo, como Descartes, pero ¿quién soy yo? Precisamente porque hay una insondabilidad del sujeto, una insondabilidad del yo, que se manifiesta a través de la dimensión del inconsciente y de lo que él después va a llamar una arqueología del sujeto. Luego de la publicación de su Ensayo sobre Freud en 1965, Ricoeur fue nombrado profesor en la Facultad de Letras de la Universidad de París, Nanterre. En 1967 apareció su Historia y Verdad. En 1968 fue nombrado decano en la Universidad de Nanterre, donde intentó propulsar una política de convergencia y mediación entre los diferentes sectores. Agredido por grupos izquierdistas, dimitió en 1970 y se apartó de la vida intelectual francesa. Fue ahí cuando él va a enseñar a la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y después pasa a Chicago, Estados Unidos. Ahí es donde él aprende de la filosofía del lenguaje analítica del mundo anglosajón, aprende toda una perspectiva de la filosofía, sobre todo, como decía, los grandes aportes de la filosofía analítica. Directamente lo reciben en brazos, con los brazos abiertos, y durante más de 25 años enseña en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, un cuatrimestre por año. Un día yo le pregunté, ¿pero y qué enseña usted allá, la filosofía analítica? No, de ninguna manera, me dijo. Ellos me enseñan a mí la filosofía analítica, yo les enseño la filosofía europea. En 1970, Ricoeur publicó El conflicto de las interpretaciones y en 1972, El discurso de la acción. A partir de 1973, retomó sus clases en Nanterre, pero sin abandonar sus actividades en Estados Unidos, Canadá y Louvain. En los siguientes 20 años vivirá como un filósofo itinerante. Mientras tanto,
su pensamiento ingresó en la que sería su tercera etapa. Hay una tercera etapa, también muy importante, muy digna de destacar en el pensamiento de Ricoeur, ya un poco más cercana en el tiempo, que es la que se refiere a las cuestiones relativas al lenguaje. Acá a su vez habría que distinguir quizá dos momentos. Una primera etapa dentro de este momento del lenguaje en Ricoeur que se refiere sobre todo al tema de la metáfora. Y una segunda etapa, un segundo momento, que quizás hasta podría ser considerado una cuarta etapa en la totalidad del pensamiento de Ricoeur, que se refiere a la narración en general y muy en particular al tema de los textos. En este punto específico, la temática fundamental sobre la cual se centra Ricoeur, o digamos la intención fundamental que tiene Ricoeur, es pensar, tratar de comprender el tema de la referencia del lenguaje. ¿Cuál es la referencia del lenguaje? ¿A qué refiere el lenguaje? El lenguaje en general, es decir, no solo el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Y acá Ricoeur tiene un norte muy importante, ¿no? Para Ricoeur, y dicho casi en sus propias palabras, digamos, la función de todo lenguaje es expresar la realidad, decir algo acerca de la realidad. De su contacto con Estados Unidos sale su gran filosofía del discurso. Primero, la metáfora viva, y después los tres grandes tomos de la filosofía de la narración, ¿no? Tiempo y narración, tres tomos referidos al relato histórico, al relato literario, a la conciencia histórica, es decir, libros que están justamente siempre dentro de la cuestión central de Ricoeur, que es la identidad del hombre. ¿Qué es lo que ocurre cuando se lee un texto? ¿Qué es lo que ocurre cuando se produce el encuentro entre un lector y el texto? ¿Qué es lo que se busca descubrir o comprender en un texto? Se busca descubrir lo que el autor quiso decir allí, se busca develar la intención oculta del autor, lo cual implicaría un acceso o un intento de acceso a la psicología del autor, por ejemplo, para reconstruir el proceso creador que hizo posible la obra. En realidad acá, dice Ricoeur en una expresión muy feliz, se trata, cuando yo me enfrento a un texto, cuando leo un texto, se trata de considerar al autor como muerto y al libro como póstumo. El autor ya no está allí, solo tengo el texto para dialogar. Y el texto tiene su propio mundo, es decir, libera un sentido propio. ¿Qué pasa con ese sentido propio? Yo me encuentro con ese sentido propio a partir de mí. Hay también entonces un mundo del lector, un lector que con su propio mundo va al encuentro de ese mundo del texto. Por eso Ricoeur finalmente formula esto diciendo comprender un texto, es comprenderse ante el texto. En este periodo extremadamente fértil, que se extendió entre 1975 y 2000, Ricoeur publicó los 3 volúmenes de Tiempo y Relato, Del texto a la acción, Sí mismo como otro, los 3 volúmenes de Lecturas y otros muchos textos. Además, coordinó investigaciones y congresos internacionales para la UNESCO y otras instituciones. Hay una última etapa del pensamiento de Ricoeur donde se refiere a cuestiones relativas a la historia. En un libro de aparición relativamente reciente, del año 2000, que se llama La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, es decir, la memoria, la historia, el olvido, donde a partir de cuestiones relativas al tiempo, a la historia ya presentes en tiempo y narración, él retoma el tema orientado hacia la historia en este texto. Yo creo que Ricoeur, creo que Ricoeur ha propuesto, ha ofrecido al siglo XX como conceptos claves y muy fecundos para pensar, como por ejemplo el símbolo da que pensar, la metáfora viva, la paradoja entre las diferentes temporalidades, la distinción entre mismidad e ipseidad, la distinción entre ética y moral. Son todas que a lo largo de su obra él fue proponiendo, pero son muy fecundos estos conceptos, muy fecundos porque dinamizaron a menudo pensamientos que estaban como estancados en una aporía tan tensionada que estaban como la muerte del sujeto. Él, para recoger la muerte del sujeto, es decir, él siempre decía, entre la humillación del sujeto por Nietzsche y la exaltación del sujeto de Descartes por el cogito, hay que encontrar una vía media.
Paul Ricoeur murió el 20 de mayo de 2005. A lo largo de su vida, desplegó una gran capacidad de diálogo con todos los sectores y corrientes del pensamiento contemporáneo, así como con el gran depósito de sabiduría que reside en los relatos míticos, en las manifestaciones literarias y en las tradiciones de las diferentes culturas y pueblos. Para él, la filosofía siempre ha de ser un diálogo abierto y no una mera doctrina. Reconforta y tranquiliza el pensar que el hombre es solo una invención reciente, una figura que no tiene ni 2 siglos, un simple pliegue de nuestro saber, y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una forma nueva. Michel Foucault, Las palabras y las cosas, prefacio. Michel Foucault. Foucault nace en Poitiers, una ciudad provinciana del interior de Francia, el 15 de octubre de 1926. Es el segundo hijo de una familia de 3 hijos. Su papá era un prestigioso cirujano y se llamaba Paul Michel Foucault. Incluso en los registros parroquiales y en los documentos cívicos, Foucault aparece como Paul Foucault, que es el nombre que había elegido su papá, pero luego él optó por Michel, que era el nombre no oficial que había elegido su mamá. Durante su infancia y juventud, Foucault fue un excelente estudiante, pero desde su ingreso a la adolescencia sufrió profundas crisis personales, cambió frecuentemente de colegios y llegó a pensar seriamente en suicidarse. En ese momento los padres deciden que Foucault debe concurrir a un psiquiatra donde tiene que de alguna manera analizar las causas de su angustia y donde él comenta por primera vez sus inclinaciones homosexuales, que dentro de la psiquiatría del momento era como un causal importante de infelicidad. Y Foucault entiende, y de alguna manera, o le hacen entender a él, primeramente cuando era joven, que la homosexualidad es causa de infelicidad. Y él se siente ya condenado, de una manera pesimista, bueno, una vida atormentada. Al terminar sus estudios secundarios, Foucault ingresó en la Escuela Normal Superior de París. Durante ese periodo, sus pozos depresivos le obligaron a recurrir a una asistencia psiquiátrica rigurosa. A través de esta asistencia psiquiátrica, él logra ir recomponiendo su personalidad, empieza a demostrar una gran brillantez en sus estudios filosóficos y psicológicos y alcanza la doble licenciatura, la licenciatura en psicología y la licenciatura en filosofía.
Foucault obtuvo su licenciatura en filosofía en 1948 y en psicología en 1950. En 1952 obtuvo además un diploma en psicopatología. Su tesis, Enfermedad mental y personalidad, fue publicada en 1954 y tuvo una buena recepción en los ambientes académicos. Con ese antecedente, Foucault consiguió una cátedra en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Pasó luego por las universidades de Varsovia y Hamburgo y retornó a Francia en 1960, asumiendo la dirección del Departamento de Filosofía en la Universidad de Clermont-Ferrand. En 1961, Foucault conoció a Daniel Defer, un estudiante que pronto se convertiría en el amor de su vida. Ese mismo año, publicó uno de sus libros más importantes, Historia de la locura en la época clásica, que presentó como tesis de doctorado. Creo que la primera obra fuerte de Foucault es la historia de la locura en la época clásica. Esa es su tesis de doctorado, esa es un poco la entrada de Foucault en un mundo apadrinado por gente importante de la filosofía como Canguilhem, Hippolyte Dumézil, son nombres importantes dentro de la cultura francesa de la época y más allá también. Foucault sostiene que en el Renacimiento hay una percepción más fina de la figura del loco, incluso con todo lo que la figura evoca. Es una figura muy potente, la figura del loco, sobre el final de la Edad Media y en el Renacimiento. Por ejemplo, es una figura que evoca temor, seducción, fascinación. Es el portador de un saber y de un logos que proviene del más allá. La época del Gran Encierro pierde esa sensibilidad en torno a la locura, porque el loco queda invisibilizado en una masa compacta, en una masa de sujetos heterogéneos encerrados en lo que constituye el Hospital General, un lugar bastante simbólico por otra parte, porque es el espacio que ocuparan los viejos leprosarios, lugares durante mucho tiempo inhabitados, como signos de que por allí pasó la enfermedad, de que por allí pasó el mal. Este Hospital General pasa a ser el hábitat de esta masa indiferenciada que alberga una enorme cantidad de sujetos que de algún modo transgreden lo que Foucault llama el buen orden burgués. La historia de la locura abrió el primer período de la obra de Foucault, al que también pertenecieron, entre otros escritos, los libros El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas y La arqueología del saber. Este primer período, que se extendió entre 1961 y 1968, fue designado por el propio Foucault como etapa arqueológica. Cuando él termina de publicar su obra de Historia de la locura en la época clásica, un autor, un epistemólogo francés, Michel Serret, le hace una reseña muy cálida, recomendando mucho su obra y demás, y él, este epistemólogo, Serret, pone que la obra de Foucault se puede inscribir dentro de una especie de arqueología de la psiquiatría. Y Foucault lee ese comentario y le gustó la expresión, ¿no?, de arqueología de la psiquiatría. Y él después se apropia de este término y lo va a usar como subtítulo de su obra siguiente, Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, y como título de otras obras importantes de él, como la arqueología del saber o Historia de la clínica, una arqueología de la mirada clínica, ¿no? Y en realidad la tarea de un arqueólogo es excavar capas. Lo que hace es precisamente una tarea de excavación, de excavar las capas superpuestas que han ido configurando una determinada espesura discursiva, hasta que
un determinado objeto en cuestión, un objeto recortado de análisis, por ejemplo, la locura, que es una de sus preocupaciones en un texto clásico de este periodo arqueológico, que es la historia de la locura en la época clásica, ver en esa tarea de excavación cuáles han sido las distintas configuraciones históricas, epocales, construidas históricamente de un determinado objeto, la locura, hasta que este objeto alcance un estatuto científico. El segundo libro, dentro de los importantes de él, es El nacimiento de la clínica. Luego, de esa misma época, viene el libro que es la bomba, así, el que lo hace hacer realmente Michel Foucault, Las palabras y las cosas. ¿Y por qué? No solamente por el valor implícito que tiene el libro en sí mismo, sino porque Sartre, que todavía vivía, y era bastante mayor, pero vivía, y en ese momento era el pope de la cultura occidental, se permitió criticarlo el libro. Con esa crítica le hizo el favor más grande que deben haberle hecho en la vida a Foucault, porque si un personaje de la envergadura de Sartre dice cosas sobre este jovencito que está escribiendo, y bueno, algo hay en este jovencito, si no, Sartre no se ocuparía de él, ni siquiera para criticarlo. Lo que hace Foucault allí es tomar periodos históricos del Renacimiento, del siglo XVII, hasta el siglo XIX, o sea, no es un tema contemporáneo, son temas de cómo se construyeron los saberes eruditos, fundamentalmente el que analiza cómo se constituyó el estudio de la vida o la biología, el estudio del lenguaje o la lingüística y la economía política, el trabajo. Trabajo, lenguaje y vida, estos tres fases de la producción cultural, él analiza sus paralelismos y cómo se construyeron en una época sobre la base de las mismas reglas de construcción. Este es un tema que lo trató de modo muy brillante, muy original, y que al mismo tiempo, como pasa muchas veces con las obras de Foucault, tratando un tema antiguo, un tema de otra época, lo hace de tal modo que es muy fresco respecto de las preguntas que se hacen en la actualidad. En Las palabras y las cosas, él estudia nada menos que el surgimiento de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son unas ciencias muy nuevas, al lado de la ciencia en general, o las ciencias naturales en general, y él estudia ahí cómo, a partir de prácticas sociales y de discursos, se pueden generar nuevos dominios de saber, como por ejemplo el caso de las prácticas sociales. Foucault es un hombre que parece un historiador. Él trabaja un archivo de un puerto, de una aduana o de una estadística de epidemias. Entonces, analiza instituciones. Y al analizar instituciones, reglas y normas sociales, también analiza los cambios y las transformaciones que estas reglas y normas causan en los individuos. Es decir, cómo nosotros, la gente que vive en la sociedad, no vivimos en forma animal, desnudos y espontánea, sino que vivimos culturalizados. Y esta cultura tiene que ver con ciertas normas institucionales contra las cuales nosotros podemos reaccionar, modificándolas, deformándolas, etc. Pero nuestras individualidades están constituidas por formas culturales que tienen que ver con modos de conocimiento, modos de imaginación, hasta producción de discursos, formas de imagen, etc. Todo esto incide en el individuo, pero siempre de modo histórico. Si nosotros queremos saber cómo fue la gente en una determinada época, tenemos que hacer un estudio histórico. Y entonces Foucault dice, no solamente hay que dudar de nuestros conocimientos y nuestros conocimientos empíricos, sino que sobre todo la duda debe estar sobre el sujeto de conocimiento. Por eso Foucault en realidad nunca va a ser defensor de ninguna causa. Incluso él, en su condición de filósofo y de pensador, nunca uno lo va a encontrar en ningún libro diciendo esto que yo digo es verdadero, esto que yo digo es cierto. Después de Las palabras y las cosas, como él vio qué incomprendido que era por la gente que lo leía, justamente cuando él leía las críticas, veía que no le comprendían lo que él había querido expresar, entonces escribió un libro que es
prácticamente el único libro metodológico de Foucault, que es la arqueología del saber, en donde él da cuenta de qué método utilizó en los 3 libros anteriores, el tercero de los cuales fue tan criticado. Michel Foucault. A partir de 1969 y hasta principios de los 80, se desplegó la segunda etapa del pensamiento de Foucault, que se conoció como genealógica. Si en las obras del primer período el problema de las verdades se encontraba en primer término, ahora la reflexión sobre el poder pasó a ser lo prioritario. Este período coincidió con su nombramiento al frente de la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France. A esta etapa genealógica pertenecieron, entre numerosos escritos, los libros ¿Qué es un autor?, El orden del discurso, Vigilar y castigar y La voluntad de saber. Primera parte, este último, de una historia de la sexualidad. El segundo período, para el cual habrá que ubicar algunas cuestiones históricas de la propia historia de Foucault y de Foucault en relación a ciertos acontecimientos históricos, como por ejemplo el Mayo francés, como por ejemplo la formación con otros intelectuales de un grupo de seguimiento de las prisiones. Allí por los años 70 podría ubicarse el segundo período, que es el período genealógico, donde Foucault se problematiza las relaciones de poder, los sujetos en relación a las cuestiones de poder, a cómo los sujetos actúan sobre otros sujetos, configurando relaciones de poder. Vigilar y castigar es el estudio que él hizo del poder, y lo hizo desde las prisiones. Esto sí habría que aclararlo, porque uno puede llamar la atención. ¿Cómo? Está hablando, él dice que habla del poder entre seres libres, y va a la prisión. Claro, lo que pasa es que aún en la prisión, el encerrado, el que está privado de circular, no está privado de pedir, por ejemplo, por sus derechos humanos. No hay quien le prohíba hacer una huelga de hambre si quiere hacer una resistencia, o tratar de suicidarse si quiere hacerlo, o llamar a su abogado para que se haga otro juicio. Entonces, ¿pero qué pasa? En la cárcel el poder se ve sin anestesia, o sea, se ve mucho más claramente que en la sociedad. A Foucault siempre le interesó las relaciones entre las expresiones humanas y su función de autoridad. Nosotros creemos en algo, en una ley, en un poder, reaccionamos contra eso, pero esto se expresa no en la fuerza bruta, nos pone una ametralladora en la cabeza. Es decir, nosotros, si no cruzamos un semáforo rojo, es porque no solo porque hay un cana en la esquina, sino porque tenemos interiorizado el cana. Esa es la ley. Siempre las relaciones entre autoridad y verdad, entre saber y poder, no se puede dar en forma independiente. La reflexión de Foucault sobre el poder lo condujo a pensar la modernidad como el intento de constituir una sociedad disciplinaria mediante tecnologías de control y constitución de identidades. El poder no apareció entonces como una mera fuerza de represión, sino también como posibilidad de realización. Además, la imagen de las tramas de poder que atraviesan toda la sociedad abrió la perspectiva de las micropolíticas. Él propone militancias microfísicas o micropolíticas. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Una salida individual? No, de ninguna manera. No propone nunca salidas individuales. Siempre las salidas son comunitarias, son sociales, pero no desde una ideología
que un grupo decidió que es verdadera y trata de imponérsela al resto, sino desde las necesidades que surgen desde las prácticas mismas sociales. Si tenemos problemas concretos que solucionar, no vayamos a los partidos tradicionales y a todo ese sistema de corrupción en el que ya prácticamente es tan difícil encontrar algo puro. Vayamos a ver cómo nosotros mismos podemos solucionar los problemas, encontrando sí otras personas que luchen con nosotros y llevando adelante una militancia que sobre todo nunca tiene que enamorarse del poder. Porque por más revulsivo que sea un militante, por más revolucionario que sea un militante, cuando se enamora del poder, se monta a la estructura del poder que antes estaba peleando. Aunque sea con otro discurso, pero se monta, es decir, deja ya de ser el que está haciéndole resistencia. Esa es la palabra, el que está haciéndole resistencia al poder. Un ejemplo de micropolítica fue constituido por la militancia del propio Foucault a partir de 1969 en el Grupo de Información sobre las Prisiones. Lo interesante de Foucault es que él no se pone en el lugar de un intelectual que habla de un tema que tiene que ver con lo político y lo social desde el lugar del sabio, del que sabe, o del notable, o del experto, sino que él se pone al servicio de los frentes de resistencia intracarcelarios llevados a cabo por los prisioneros que denuncian el régimen carcelario francés como un portavoz de sus propias luchas. Esto no implica como un espejo, un simple reflejo, pero está al servicio de las luchas que ya se están llevando, no como un guía intelectual, no como vanguardia, ni como experto, sino como un hombre que participa de las luchas que están llevando otros al servicio de otros, como un subcomandante Marcos. A principios de los años 80, Foucault inició la tercera etapa de su vida filosófica, el período llamado ético. A esta etapa pertenecerán el segundo y tercer volúmenes de su Historia de la Sexualidad, titulados El uso de los placeres y El cuidado o la inquietud de sí. Para entonces ya había contraído una enfermedad de la que se sabía poco, el SIDA. El último periodo, que es cuando ella se da cuenta que le queda poca vida y no sabe por qué, o sea, bueno, cualquiera tiene mucha angustia ante su muerte, tanto más cuando no sabemos ni siquiera qué enfermedad tenemos, puesto que no se sabía de qué se trataba al principio de los 80, lo que era su dolencia. Entonces ahí él empieza a reflexionar sobre la ética, pero una ética muy especial, una ética que tiene como característica ser una relación con uno mismo. Cosa que puede confundir, porque uno dice, pero ¿cómo relación con uno mismo? Se supone que ética es relación con el otro. Sí, pero ¿qué tal? ¿Mi relación con el otro dependerá o no dependerá de cómo es mi relación conmigo misma? Entonces, justamente, una ética es cómo, como sujeto de una época determinada, cómo me constituyo como sujeto ético. Siempre en Foucault es más fuerte su aspecto crítico que su aspecto constructivo. De hecho, Foucault dice que él no tiene nada para proponer y que su filosofía es solamente una caja de herramientas para que cualquier filósofo, cualquier persona se sirva de una pinza o se sirva de algún tipo, para hacer un cortocircuito o para hacer algún tipo de guerra, porque su servicio es servicio para, de alguna manera, para destruir o para derribar o para la guerra. Pero no es un servicio para construir algo en especial. El trabajo del filósofo es un trabajo en la historia. No es exactamente el trabajo del historiador porque cruza el trabajo del historiador con problemas de tipo filosófico. A Foucault le interesa el tema de la verdad, le interesa el tema de la relación entre la verdad y el poder, le interesa el tema de la subjetividad, por ejemplo, pero siempre en trabajos históricos. Michel Foucault falleció, víctima de SIDA, en París, en junio de 1984. Sus escritos han tenido un enorme impacto sobre la filosofía y las ciencias sociales. Sus críticas de las instituciones sociales, tales como la psiquiatría, la medicina y el sistema penal,
así como sus ideas sobre la sexualidad, el poder y el saber, han sido ampliamente discutidas y aplicadas.